Perfecto. Entonces, vamos a empezar ahora con la clase, ya entrando a lo que es el aparato respiratorio. Vamos a ver las vías aéreas bajas. No se olviden que las vías respiratorias se dividen en altas y bajas, ¿no? Estamos hablando de altas a las fosas nasales y accesoriamente la cavidad bucal por donde ingresa aire. Luego va a conectar con las fosas nasales, conecta a través de las coanas o retroventanas, conectan con la faringe, a lo que se denomina la nasofaringe. Y la cavidad bucal va a conectar con la faringe igual a través del istmo de las fauces, lo que se denomina la oro o bucofaringe. Bien, luego esto va a conectar con lo que es la laringe. Y la laringe, ustedes saben que es un órgano muscular cartilaginoso, ¿no? Donde es el órgano de la fonación, donde se encuentran las cuerdas vocales y lo que nos produce la fonación, ¿no? Es el acto de resonancia para emitir sonido. Esta laringe ya se comunica con la tráquea. Entonces lo que vamos a ver ahora es desde la tráquea, sus características anatómicas y los bronquios. Una vez que ingresan, vamos a ver cómo se denominan dentro del pulmón y cómo se dividen. Y obviamente en el órgano principal, ¿no? Donde se produce el intercambio gaseoso, que son los pulmones. Entonces, la tráquea, como les decía, es un órgano tubular, ¿no? Formado por anillos, los anillos traqueales, y continuación del último cartílago o el cartílago más caudal de la laringe, que se llama el cartílago cricoides. Entonces, luego va a producir la tráquea y esta tráquea va a ingresar por el orificio superior de la cavidad torácica para convertirse o formar parte del mediastino superior y luego se va a acomodar por detrás. Aquí tendría que estar el corazón, ¿verdad? Entonces ahí está el corazón. Se ubica por detrás del corazón, del pericardio fibroso del corazón, ya saben ustedes, esa parte, y va a formar parte de lo que es el mediastino posterior, ¿no? Para luego dividirse o bifurcarse en lo que son los bronquios, cepas o también llamados bronquios principales. Entonces esta parte que están viendo forma o es parte de lo que es el mediastino posterior. Entonces tendríamos que sacarlo al corazón para poder observar. Ya voy a hacer también en otra clase, no está dentro de lo que es el programa, pero les voy a explicar mediastino posterior para que sepan también qué estructuras se encuentran ahí. Bien, la tráquea es un órgano tubular, continuación de la laringe, se divide o se bifurca en bronquios principales a la altura de este dato, ¿no? Tener en cuenta este dato que es la T5, es decir, la vértebra torácica 5 o 6. El punto de división de la tráquea, esto se ve por internamente, se denomina el punto carina, o también se lo denomina el punto tráqueo-bronquial, donde la tráquea se divide en bronquios. Pero esto se observa internamente. Enseguida vamos a ir viendo algunas imágenes de la configuración interna. Normalmente en el adulto es de 16 centímetros y varía según la edad, la raza y también el sexo. Entonces, fíjense, ahí está la tráquea, continuación de la laringe, aquí está el cartílago cricoides como un anillo. Baja, el último anillo traqueal es en forma de V, por el cual se va a dividir en un bronquio principal o bronquio cepa derecho y un bronquio cepa izquierdo, ¿no? Entonces, internamente a este punto se le va a denominar el punto carina. Es un órgano tubular, ¿no? Está configurado por anillos traqueales, ligamentos anulares y también ahí está la mucosa traqueal. Dentro de lo que es las relaciones, normalmente en este semestre vamos a ver mucho lo que es relaciones, sobre todo en el abdomen, vamos a ir viendo relaciones. ¿A qué se refiere cuando yo les hablo de relaciones? Que ustedes me digan qué estructuras se encuentran
delante, por detrás o anterior, posterior, superior, inferior, ¿no? De acuerdo a la nómina anatómica. Entonces, si ustedes ven la tráquea, miren, superiormente se encuentra una glándula, la glándula tiroides, ¿no? También está relacionándose con el callado de la aorta, que este callado de la aorta da el tronco arterioso brachiocefálico y la carótida primitiva izquierda, ¿no? Ahí se relacionan. La subclavia izquierda está más lateral o más externa, ¿no? Por detrás está el esófago, que está descendiendo, el esófago torácico. Bien. La irrigación de la tráquea está irrigado por las arterias tiroideas inferiores y también está dado por las arterias bronquiales, ¿no? Las tiroideas inferiores, entonces, van a ser ramas de esta arteria, la arteria subclavia, ¿no? Esta es la arteria subclavia, que en el lado derecho se origina de este tronco, el tronco arterioso brachiocefálico. Pero en el lado izquierdo se origina del callado de la aorta. Entonces ahí ven la subclavia izquierda y la subclavia derecha, que normalmente siempre normalmente se pregunta dónde se origina la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia izquierda, ¿no? Ahora, esta arteria subclavia va a dar una ramita que se llama, o sea, varias ramas, ¿no? La vertebral, la mamaria interna o torácica interna, el tronco tiro-bicérvico escapular, ¿no? Entonces, de este tronco tiro-bicérvico escapular van a ser las arterias tiroideas inferiores. Por el momento, para no complicarnos, si se les pregunta de rama de quién es la arteria tiroideas inferiores, de la arteria subclavia, ¿no? Cuando veamos la región del miembro superior, normalmente ya en medicina hablamos de esto, ya tienen que saber todas las ramas de la subclavia, ¿ya? Por el momento hablamos de la subclavia como una rama, la tiroidea inferior como rama de la subclavia, ya sea derecha o izquierda. Las arterias bronquiales, ¿no? Que hay bronquiales superiores, bronquiales que van a llegar hacia la tráquea, que juntamente con las esofágicas superiores, medias e inferiores van a ser rama de la aorta descendente. Pero no se olviden que la aorta tiene tres porciones. Una porción que es la aorta ascendente, que da para el corazón, ¿no? Las coronarias. Otra en forma de callado, el arco, que da estas tres que ya hemos mencionado. Y la descendente se divide en torácica y abdominal. Entonces, de la torácica van a salir las bronquiales y las esofágicas, que vamos a ir viendo, aparte de las intercostales, ¿no? Bien. El retorno venoso, no se olviden todo lo que es retorno venoso para la práctica de hoy también, que vamos a hacer de corazón. Cuando se habla de retorno venoso de venas, tiene que ser una confluencia de venas, es decir, se originan desde el mismo órgano y van a tener que salir para llegar a algún lado, para formar alguna vena o algún tronco. Entonces, en el caso de las tiroideas inferiores, entonces, están desembocando, fíjense, a nivel del tronco arterioso, tronco venoso brachiocefálico. Estamos hablando de venas. Es el tronco venoso brachiocefálico derecho y el izquierdo, que siempre es más largo. Puede haber variaciones y estas tiroideas pueden desembocar a nivel de la yugular interna, pero normalmente desembocan en los troncos venosos brachiocefálicos. Bien. Los ganglios linfáticos, como todo nuestro organismo, la cadena linfática, ¿no? Con ganglios para nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, se divide en grupos ganglionares, ¿no? En este caso están los grupos de ganglios cervicales, traqueales y traqueobronquiales, ¿no? Que van a estar comprometiendo esta región. Bien, entonces esta tráquea se divide en bronquios, habíamos dicho, a la altura de la 5 torácica. Entonces, en algunos casos, la cuarta también está involucrada. Hay que ver pues no se olviden que es una variación del sexo y también de la parte racial. A la división
antes de la división se llamaba el punto carina, les decía, ¿no ve? Y este bronquio principal que mantiene su identidad se denomina bronquio cepa. ¿Listo? Como características, lo voy a pasar estito. A veces me gusta más imágenes que teoría. Miren, como característica, el bronquio principal o bronquio cepa, ya saben que es un bronquio cepa o bronquio principal, es aquel que mantiene su integridad, que quiere decir que no se ha dividido, no se ha bifurcado, entonces mantiene íntegro. Y además que es parte del mediastino posterior. No ha entrado al pulmón todavía, entonces es parte del mediastino posterior. El bronquio principal o bronquio cepa izquierdo, fíjense, es más largo, es más delgado y es más oblicuo. En cambio, esta porción que es el bronquio principal o bronquio cepa derecho es más grueso, más pequeño y más rectilíneo. Eso es un dato importante para medicina quirúrgica y también para el área forense, porque cuando existen personas que se han broncoaspirado o existe un cuerpo extraño en el organismo, es normal o es más accesible que ese cuerpo extraño, después de pasar por toda la parte de las vías respiratorias altas, la laringe, ingrese a la tráquea y se acomode en el pulmón derecho, ¿no? Entonces, por la posición de este bronquio cepa. Bien, entonces fíjense acá, los bronquios cepas entran en esta línea, es lo que se denomina el hilio pulmonar, representa el hilio pulmonar. El hilio es un espacio, una abertura que tiene el pulmón, por donde ingresan y salen estructuras. Ya vamos a ir llevando enseguida. Entonces, este bronquio cepa ingresa al pulmón y estos bronquios principales o cepas se dividen o se vuelven bronquios lobares. Esto bronquio lobar superior, medio e inferior en el caso del pulmón derecho. Y bronquio lobar superior e inferior en el caso del pulmón izquierdo. Entonces, por lógica, ya sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y para cada lóbulo presenta un bronquio lobar, por eso se llaman lobares. En cambio, en el lado izquierdo tiene solamente 2 lóbulos el pulmón. Así también ustedes pueden identificar si en el caso de disecciones o preparaciones que tenemos en el anfiteatro, a veces los pulmones están separados, se ha roto. Entonces, ¿cómo diferencian si es izquierdo o derecho? Por los lóbulos. ¿Listo? Solamente tiene bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. No tiene medio. Esa es la diferencia. Ahora fíjense que estos bronquios, cepas o principales, se llaman extrapulmonares, que quiere decir que están fuera del pulmón y forman parte del mediastino posterior, junto con otras estructuras. Y cuando ya ingresan al pulmón a través del hilio, se denominan intrapulmonares, o sea, dentro del pulmón. Perfecto. Ahora, fíjense que estos bronquios lobares, para cada lóbulo, también da otros bronquios, como deditos. Esos bronquios se llaman bronquios segmentarios. Ya voy a llegar a eso. Bronquios segmentarios que tienen también nombres y características que enseguida vamos a ver. Hablando de las relaciones de los bronquios, ya hemos hablado de la relación de la tráquea. Ahora vamos a los bronquios. Fíjense, los bronquios. Hay que diferenciar la relación en el bronquio izquierdo con el bronquio derecho. Cuando ustedes vean una estructura que es par, entonces se tiene que designar izquierdo-derecho. Si no es par la estructura, no es necesario decir izquierdo-derecho. ¿Listo? Ejemplo. Si en esta arteria, que sería el tronco arterioso brachiocefálico, esta arteria, en algunos libros van a ver como tronco arterioso brachiocefálico derecho. ¿Listo? No es necesario decir derecho porque en el lado izquierdo no hay tronco arterioso brachiocefálico. Entonces, cuando ya hablamos de tronco arterioso brachiocefálico, por lógica, sabemos que es derecho. Pero fíjense en las venas. En las venas, si yo digo acá, tronco venoso brachiocefálico,
Podría ser este o este. Entonces ya en este caso sí tenemos que diferenciar izquierdo o derecho. ¿Listo? A eso se refiere. Bueno, entonces, las relaciones, cuando existe una estructura que es par, es decir, izquierdo o derecho, tenemos que diferenciar. El bronquio cepa o bronquio principal izquierdo, fíjense, todavía no ha entrado al pulmón. En el lado izquierdo se relaciona con la aorta descendente, torácica, que le hace un callado, ¿no? Entonces, ahí se ve por detrás. Se está relacionando también con la arteria pulmonar izquierda y se relaciona con las venas pulmonares izquierdas. ¿Listo? En cambio, en el lado derecho, entonces lo mismo, la arteria pulmonar derecha y las venas pulmonares derechas. Importante acá, la diferencia es que la ácigos mayor, esta vena, que todo esto es mediastino posterior. Miren, se ha sacado aquí el corazón y todo lo que se ve ya es mediastino posterior. Entonces, acá el sistema venoso del tórax está dado por un sistema que se denomina de la ácigos. Y la ácigos mayor camina, va por detrás del bronquio cepa izquierdo y hace un callado, es decir, un arquito igual. Entonces, normalmente se pregunta, el bronquio izquierdo se relaciona con el callado de la aorta y la aorta torácica. En el lado derecho, con el callado de la ácigos mayor y la vena ácigos mayor. Esa es la diferencia. Bien. Por detrás, obviamente, está el esófago torácico. Está descendiendo junto con los nervios vagos, el vago izquierdo que es anterior y el vago derecho que es posterior, por detrás se acomoda. Bien. Entonces los pulmones son nuestros órganos de la respiración, donde se produce lo que es la hematosis. ¿Alguien se acuerda qué es hematosis? Hola, chicos. ¿Alguien sabe qué es hematosis? El intercambio de Es gases. el intercambio de gases, ¿no es Bien, cierto? intercambio de gases. ¿Y qué es el intercambio de gases? Sería el intercambio de oxígeno por ay, Ya, algo. Bien, estamos bien. Cuando la sangre venosa con dióxido de carbono se transforma a sangre arterial, es decir, sangre oxigenada. ¿Listo? Entonces, esa es la hematosis que se da en los alveolos pulmonares, que estos ya son microscópicos, ¿no? Están situados en la cavidad torácica, pero lateralmente al mediastino. Entonces, los pulmones, ojo, a veces les digo, menciona beber 5 órganos del mediastino y me dicen pulmones. No, los pulmones no están en el mediastino, están lateralmente al mediastino. ¿Ya? Es de color rojo oscuro antes del nacimiento, rosado en el niño, grisáceo y luego azulado en el adulto. Esto es por el proceso de contaminación ambiental. Esto es por el proceso de las personas que tal vez fuman o que están o son fumadores pasivos en realidad, ¿no? Que están cerca de personas que están fumando, porque ya de las personas que fuman ya puede existir algunos problemas en el parénquima y en los alveolos, ¿no? Ya se van volviendo negruzco, ¿no? En esas personas. Y puede traer consecuencias, obviamente, como la cirrosis y después un tipo de cáncer pulmonar. El derecho pesa más que el izquierdo, es más corto debido a que existe una presión que ejerce el hígado. Bien. ¿Qué vamos a estudiar en pulmones? Se estudia 3 caras y 3 bordes. Las caras es de acuerdo a la relación que tiene la externa con las costillas. Entonces las costillas le dejan una marca a los pulmones, una cara costal. Abajo está sentado en el mediastino, por lo tanto, la interna, con el diafragma. La inferior es la diafragmática. Y la interna, donde está el hilo pulmonar, mira al mediastino. Entonces va a ser mediastínica.
Estas tres caras van a estar divididos por los bordes anterior, posterior e inferior. Entonces, en este caso, es más importante las relaciones y la anatomía de las caras que tenemos. Miren, fíjense, esta sería la cara externa. Miren, las costillas les hacen una huella, dejan su marca. Esta sería la cara mediastínica, donde se encuentra el hilio. Este es el hilio pulmonar, que es una abertura, un orificio que está reforzado por un ligamento en forma de raqueta, dice que es este ligamento, ¿no? Que va desde la parte diafragmática a reforzar el hilo pulmonar. Esto es el ligamento pulmonar. Y ahí están pudiendo ustedes observar los elementos, ¿no? Obviamente están cortados, que están ingresando y están saliendo. Entonces ingresan las arterias pulmonares, salen las venas pulmonares, ingresan también los bronquios cepas o bronquios principales, ¿no? Y obviamente la parte de la nerviosa y linfática que están ingresando. Entonces, eso es el hilo pulmonar. Y por debajo tenemos la cara diafragmática, asentada en lo que es el diafragma. Ahora, fíjense que por detrás del hilo pulmonar, por detrás, existe una huella que dejan otras estructuras. Esta huella, entonces, en el caso del pulmón izquierdo, ¿cómo me doy cuenta que este es pulmón izquierdo? Porque solamente tiene una cisura y tiene dos lóbulos. En cambio, miren, el derecho tiene superior, medio, inferior, por lo tanto va a tener dos cisuras que dividen. Entonces, este es el izquierdo y por detrás del hilio pulmonar izquierdo y por encima hay estructuras que dejan su huella. Les decía en relaciones, en el lado izquierdo, ¿quién va a estar? La aorta torácica y el callado de la aorta. Y del callado de la aorta en el lado izquierdo queda la arteria carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Entonces están dejando su huella. En el caso del lado derecho, les decía, la vena ácigos mayor está viniendo y miren, hace su callado, ¿no? Su callado del ácigos y esta desemboca en lo que es la vena cava superior. Ahí está, ¿no? Bien, a este lado también está el esófago. Se acomoda al lado derecho, ¿no? Entonces, eso sería en lo que es las caras y sus estructuras que lo van a marcar. Bueno, la huella cardíaca, que ya vamos a estudiar acá, está en el lado izquierdo, el vértice del corazón, es más, o está dirigido hacia el lado izquierdo, que en el pulmón izquierdo hace una huellita cardíaca. Entonces, el pulmón tiene también un vértice y una base. La base representaría a la cara diafragmática, al lóbulo inferior. Y el vértice estaría relacionado con lo que es la primera costilla. Estaría relacionado también con el tronco venoso brachiocefálico a ambos lados y la vena subclavia correspondiente. En el lado derecho estaría el tronco arterioso brachiocefálico y en el lado izquierdo la subclavia izquierda, ¿no? Está descendiendo por ahí un nervio, el nervio frénico. Siempre no se van a olvidar, el nervio frénico se relaciona con este músculo escaleno anterior. Por eso es que yo me doy cuenta que este es el frénico. Internamente al frénico, hacia adentro, está el vago. El vago izquierdo que está por delante y el vago derecho que pasa por detrás, ¿no? Por detrás. Bien. En lo que se refiere a la base, lo que ustedes tienen que ver las relaciones. Miren, la base del pulmón derecho está relacionado con el hígado en toda su extensión. En cambio, en el lado del pulmón izquierdo, este es el pulmón izquierdo, está relacionado con parte del hígado, es decir, el lóbulo izquierdo del hígado, el estómago y el bazo, ¿no? Entonces, a través de lo que es el diafragma, obviamente, ¿no? No están propiamente relacionados ahí. Bien. Ahora,
En lo que se refiere a las cisuras, miren, ahí está. Nosotros vamos a ver la cisura mayor en ambos lados, en ambos pulmones. La principal, que es oblicua. Y vemos una cisura solamente en el derecho de forma horizontal. Entonces, el pulmón derecho queda dividido en lóbulo superior, medio e inferior. En cambio, el izquierdo queda dividido en superior e inferior. Ahora, existe una prolongación del lóbulo superior que se llama la língula, ¿no? Esta língula, entonces, va a ser o va a representar lo que es el lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces, no se olviden, ¿no? Superior e inferior, y tiene una prolongación que se llama la língula. Es ahí en el izquierdo donde estaría la escotadura o huella cardíaca. Bueno, ahí pueden ver la cisura menor horizontal, una cisura mayor oblicua. 1, 2, 3, pulmón derecho, ¿no? Acá solamente la cisura oblicua, entonces tenemos 1 y 2, pulmón izquierdo. Bien, de ahí les decía la segmentación de los bronquios. Entonces, habíamos hablado anteriormente que el pulmón, el bronquio, los bronquios principales o bronquios cepas se dividen en bronquios lobares, superior, medio, inferior en el caso derecho y superior e inferior en el lado izquierdo. Ahora estos bronquios lobares se van a dividir en bronquios segmentarios, miren, esos como deditos. Pero en el lado izquierdo hay una característica además. Estos bronquios lobares se dividen primero, antes de estos como deditos segmentarios, se dividen en dos troncos. Uno el culminar y el otro el lingular. Entonces, de los bronquios lobares, solamente del bronquio lobar superior, se divide en bronquio culminar y bronquio lingular. Y luego recién vienen los segmentarios. Cuando hablamos de los segmentarios, estaríamos hablando de la porción. Miren, estos son sus nombres. En el lado derecho, este bronquio lobar superior derecho se divide en bronquio apical, bronquio dorsal y bronquio ventral, pero son segmentarios. Ustedes tienen que saber, entonces, en el examen, tienen que saber identificar de la manera correcta. Si yo les amarro en la pieza, en el anfiteatro, y normalmente aquí vengo y les amarro, ¿no? Con una fichita, la ficha número 1. ¿Cómo tendrían que contestar? Bronquio segmentario apical del bronquio lobar superior derecho. Así tendríamos que contestar. Lo mismo para la parte dorsal, la parte ventral, y obviamente por terminología, lo que es dorsal es posterior, lo que es ventral anterior. Entonces pueden combinar aquí la terminología, no hay problema. Pueden decir bronquio segmentario dorsal, bronquio segmentario ventral, o bronquio segmentario posterior, bronquio segmentario anterior. En el caso del bronquio segmentario, el bronquio lobar medio, solamente tiene dos segmentarios, uno que es externo y otro que es interno. El externo va a ser lateral y el interno va a ser medial. Luego, en el caso de ambos, tanto en el lado derecho o izquierdo, los bronquios lobares inferiores van a determinar lo que es los bronquios segmentarios de la pirámide basal. Entonces todos vamos a nombrar como basales, ¿no? Y son 5 para cada lado, ¿no? Entonces aquí cuando estamos en la forma presencial, les hago hacer como una ayuda a memoria, como si ustedes estuvieran viendo sus dedos. Si ustedes ahorita ven la palma de sus manos de ambos lados, van a ver que los pulgares se están mirando y luego es como los deditos. Entonces empezamos siempre con lo que representaría el dedo pulgar. Aquí está a este lado, que se denomina el ápico basal o apical superior, antiguamente llamado de Nelson. Luego viene lo que representaría el dedo índice, viene lo que es el interno basal
o también llamado paracardíaco. Vámonos hacia afuera, donde está el meñique, ¿no? Hacia afuera, y estamos hablando del externo basal o látero basal. Y luego hablamos de, en posición anatómica, el que está por delante se llama anterobasal y el que está por detrás, el posterobasal. Entonces, sí tendríamos la pirámide basal, tanto en el bronquio lobar superior como inferior. Entonces, al posterobasal se le denomina término basal. Entonces, para quedar un poquito mejor esto, vamos a ir repasando con algunos videitos también. Miren que en el lado izquierdo les había dicho que ese es bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. El superior se divide en culminar y en lingular. El culminar, a su vez, se divide en ápico posterior, tronco ápico posterior y el ventral. Entonces es lo mismo que acá, solamente que estos dos están unidos, por eso se llama ápico posterior y hay que ver cuál va hacia el ápice y cuál está hacia atrás en posición anatómica, para decir ápico posterior. Y obviamente este que va a ser el ventral. Y el tronco lingular da dos, superior apical o inferior lingular. Algunos autores le dicen lingular, lingular superior, lingular inferior. No hay problema. Y el bronquio lobar inferior izquierdo es lo mismo que el derecho. Les decía las 5 estructuras. Ápico basal, ¿no? El interno basal, externo basal, antero basal y postero basal. Así estaríamos quedando con los bronquios segmentarios. Las arterias pulmonares, entonces no se olviden que aquí, de acuerdo a la nómina anatómica, los colores también en los atlas es de acuerdo a la estrategia anatómica, ¿no? Entonces, cuando ven de rojo es una arteria, cuando ven de azul es una vena, cuando ven de amarillo es un nervio, ¿no? Y cuando ven de verde es un conducto. Pero en este caso hay una diferencia. La arteria está de azul y las venas de rojas. Eso es por la sangre que lleva. No se olviden que está llegando sangre venosa hacia el pulmón. Y una vez que se produce el fenómeno hematosis, que ustedes ya lo han definido, sale con las venas pulmonares la sangre arterial. Por eso es el cambio de color acá, para no confundirse. Estas arterias pulmonares nacen del tronco. Este tronco pulmonar, si ustedes ven acá, nace del ventrículo derecho y se divide en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha, ¿no? Que ustedes pueden ver ya las relaciones con los bronquios cepas, con las venas pulmonares, con la aorta descendente, con la ácigos. Entonces son las relaciones que pueden tener. Entonces, para identificación, ahí están las arterias pulmonares que después se dividen para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. Para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior, en el caso izquierdo. Y también tiene sus nombres, ¿no? No es muy necesario que ustedes conozcan de memoria estos nombres, pero sí que identifiquen la arteria. Que en el anfiteatro a veces les colocamos acá y me ponen como vena. Entonces la arteria es importante. Existe un bronquio, esto es importante, me olvidaba. Entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio, este bronquio. Este se denomina el bronquio intermediario o intermedio de Edward, antiguamente. Y la relación importante es que por ahí pasa la arteria pulmonar derecha. En cambio, la izquierda está hacia arriba. Entonces, si nosotros vemos aquí el bronquio pulmonar, miren, ahí está. La arteria pulmonar derecha está apoyándose o está abrazando el bronquio intermediario o bronquio de Edward antiguamente. En cambio, la izquierda más superior, es más ascendente. Esa es la diferencia. Y en el caso de las venas, miren, para no enredarnos con todos estos términos, entonces normalmente les decimos que identifiquen las venas y que identifiquen sus raíces. La raíz superior e inferior de la vena pulmonar son 4. Superior derecha, inferior derecha. Superior izquierda, inferior izquierda. Y cada vena tiene 2 raíces. Raíz superior, raíz inferior.
Entonces, que van a hacer o van a recoger el retorno venoso de toda la parte pulmonar, ¿no? Del ápice, de la parte fisural, de la parte lingular en el lado izquierdo, de la parte de la pirámide basal, ¿no? Entonces, esas son las venas con sus diferentes raíces. Y los ganglios linfáticos, que como les decía anteriormente, está dado por los cadena ganglionar y tienen los nombres de acuerdo al lugar que van a ir, ¿no? Las traqueobronquiales, inferiores, superiores, las del hilo pulmonar, las intrapulmonares. Entonces, la cadena linfática es de acuerdo a donde estamos. Y por último, las pleuras. Bueno, ya se va a terminar el tiempo. Vamos a continuar posteriormente. Les voy a mandar un mensajito para ver cómo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, miren las pleuras, que son las membranas que recubren el pulmón. Y se dividen en parietales, en la pared, y viscerales, las que están en contacto con la víscera. Entonces, de acuerdo a los lugares, costal, mediastínica, diafragmática y cúpula pleural. Entonces, relacionados con las costillas, con el diafragma, con el mediastino y con el vértice o cúpula pleural. Entonces, de acuerdo a las relaciones que estamos viendo.